Antes de comenzar nuestra clase de hoy, que es la última clase del Diplomado Vida y Obra del Libertador, queremos agradecer a todas y todos los participantes de esta hermosa iniciativa de formación que ha estado activa en todo el país. Queremos agradecerle su paciencia, su motivación y ese espíritu que se ha activado, este amor por el Libertador, que ha acompañado esta iniciativa del Centro de Estudios Simón Bolívar. Queremos invitarlos a que puedan acceder en esta dirección a todos nuestros videos del Diplomado Vida y Obra del Libertador y seguirnos en nuestras redes, en nuestra página donde pueden descargar todos los contenidos, los libros, las revistas. También, poner en el debate, en la reflexión, estos elementos que hemos dado sobre la vida, la obra y el pensamiento del Libertador Simón Bolívar. Recordemos que esto es un movimiento. Ya hemos generado en muchos y muchas venezolanos y venezolanas este amor. No es que lo hemos generado, lo hemos despertado, lo hemos avivado y ahora queremos acompañar y seguir acompañando esta iniciativa. Estén atentos a toda la información que por nuestras redes sociales, nuestra página web estarán publicándose. Sobre todo, ¿qué es lo que viene? La nueva cohorte del diplomado, su versión virtual y los demás cursos y talleres de especialización que van a derivarse de esta iniciativa. El día de hoy vamos a estar abordando nuestra última clase del quinto módulo referido a la doctrina bolivariana, igualdad, unidad e independencia. Este tercer tema lo hemos enfocado y lo hemos definido como unidad, solidaridad y paz entre los pueblos americanos. Voy a hacer lectura de este tema en su objetivo central. ¿Cuál es el objetivo? Reconocer que la idea de la unión entre las colonias españolas en América como estrategia para la liberación continental corresponde a una propuesta formulada por Francisco de Miranda a finales del siglo XVIII. Esta propuesta está plasmada como un cimiento constitucional a partir de 1811, específicamente en el artículo 129 de esa Carta Magna, y luego es llevada a la realidad por el Libertador Simón Bolívar a partir de la campaña admirable de 1813. La idea de unidad, posteriormente, con la creación de la Gran República de Colombia en 1819, se conforma como una realidad histórica. Esta nueva nación integró los territorios de las actuales Venezuela, Panamá, Colombia y Ecuador. Y fue posible que esta nación prestase, bajo la doctrina de la unidad y la solidaridad, el apoyo político-militar a otras naciones, específicamente a Perú, que luego de 1824 alcanza su independencia, y a la región conocida como el Alto Perú, que luego se conforma como una nación independiente que conocemos hoy en día como Bolivia. En este contexto, el Libertador convoca el Congreso Anfitriónico de Panamá, que se instala el 22 de junio de 1826, con la participación de Perú, México, las Provincias Unidas de Centroamérica y Colombia. Este hito se convierte en el primer espacio diplomático que reúne los pueblos libres de América. Para Bolívar, la unidad continental con la unidad continental se busca garantizar el equilibrio del mundo y se asegura un trato digno de igual a igual con las potencias europeas y el naciente imperio norteamericano. Como hemos visto a lo largo de muchas de nuestras clases, la idea de la unidad surge en el pensamiento de Francisco de Miranda. Francisco de Miranda, cuando se encuentra en Europa a partir de 1783, reúne sus ideas sobre cómo debería ser el rumbo que las colonias en América, las colonias que estaban bajo el yugo español, debían tomar. Y una de las consideraciones principales que tiene Miranda dentro de sus proyectos es que se unan los esfuerzos de las distintas colonias, aprovechando que tienen ventajas culturales, que todos profesan la misma fe, la fe católica mayoritariamente. Hay un mismo idioma que nos vincula, el idioma castellano, y además haber pertenecido o estar bajo una lógica de dominio de la corona española permite una configuración de una estrategia común, porque la colonia actúa bajo políticas centrales, monopólicas e impositivas en cuanto a los sistemas ideológicos y en cuanto a las lecturas y todo el sistema social que hemos visto también en las clases anteriores, que es exclusivamente jerárquico, excluyente y racista. Ahora, para Miranda se trata de construir una nueva nación, una nueva gran nación que él llama Colombia,
desde el norte, el límite norte, que es México, el Río Grande, hasta el sur, en la Patagonia, en la actual Argentina. Miranda formuló este proyecto además con un modelo político, con un modelo de organización y también con un modelo de comunicación, sobre todo de cómo pudieran las colonias ejercer una relación cultural, económica entre ellas, más allá de solamente depender del vínculo con España. Recordemos que España impuso un monopolio comercial, económico, en todas las colonias, y en ese contexto, por ejemplo, Caracas no podía comerciar con México, o con Bogotá o con Buenos Aires, solamente directamente con Madrid. Y ese era uno de los elementos característicos de ese sistema. A partir del 19 de abril de 1810, ese movimiento que ocurre en Caracas, los revolucionarios patriotas tienen en sí una impronta, en este movimiento, una impronta continental. Recordemos también las palabras de nuestro himno nacional, que hacen referencia a la necesidad de que todos los pueblos que están bajo el dominio de España logren un objetivo común uniendo fuerzas. Ahora, en este proceso constituyente que se abre a partir del 19 de abril de 1810 y que se deviene luego en la instalación del Congreso, el primer Congreso de Venezuela, el 2 de marzo de 1811, dentro de las discusiones que se plantean está, por supuesto, el logro de la independencia. Es muy conocido el discurso del libertador Simón Bolívar, el 3 de julio de 1811, donde llama a poner la piedra fundamental de la libertad del continente suramericano. Bolívar ya también había estado como representante diplomático de la Junta de Gobierno de Caracas, que se constituye el 19 de abril de 1810, ante Londres. Y en Londres había redactado varios artículos, sobre todo transmitiendo la idea de la necesidad de la unión de los pueblos de América contra el rey Fernando VII, o mejor dicho, contra la monarquía española, que en ese momento estaba representada por el hermano de Napoleón Bonaparte. Fernando VII permanecía cautivo, pero ya eventualmente ese movimiento político de 1810, del 19 de abril, donde nominalmente se dice que es una junta protectora de los derechos de Fernando VII, en la práctica se convierte en una junta revolucionaria de gobierno que deviene en la Declaración de la Independencia. Un punto importantísimo: en este año 1811, luego de la Declaración de la Independencia, se promulga nuestra primera Constitución Nacional. Y aquí hay un punto que es necesario resaltar. En esta Constitución hay dos artículos que hablan sobre el sistema de la confederación. Recordemos que cuando Venezuela comienza la revolución en 1810, la Capitanía General está constituida por 10 provincias. De esas 10 provincias, solo 7 provincias se adhieren al movimiento revolucionario. Cuando se declara la independencia y se constituye la República, y se promulga una constitución, en el artículo 128 se establece el principio de lo que va a ser la unión, no solamente a lo interno de la Capitanía General de Venezuela, a la antigua Capitanía General de Venezuela, sino también a lo externo en todo el continente. El artículo 128, que es la base de esta doctrina, dice lo siguiente: luego que, libres de la opresión que sufren las provincias de Coro, Maracaibo y Guayana, puedan y quieran unirse a la Confederación, serán admitidas a ella, sin que la violenta separación que a su pesar y el nuestro han permanecido pueda alterar para con ellas los principios de igualdad, justicia y fraternidad de que gozarán luego como todas las demás provincias de la Unión. Ahora, en el artículo siguiente se especifica cuál es el propósito de este gobierno republicano con respecto a sus vecinos. Y dice lo siguiente: del mismo modo y bajo los mismos principios serán admitidas e incorporadas cualesquiera otras del continente colombiano, y entre paréntesis se señala antes la América española, que quieran unirse bajo las condiciones y garantías necesarias para fortificar la unión en el aumento y enlace de las partes integrantes. Se convierte entonces la unidad como una propuesta en una doctrina constitucional. Lo que quiere decir este artículo es que las otras colonias de España que aún estén bajo el dominio de la monarquía y que quieran lograr su independencia, pueden contar y van a contar con el apoyo
de la República de Venezuela para lograr ese objetivo y garantizar que entre todas se conforme una gran confederación. Un punto importante en este sentido tiene que ver, bueno, con lo que va a ser las acciones del Libertador en cuanto a la unidad. Recordemos que la Primera República de Venezuela cae en 1812 y el Libertador obtiene un pasaporte que logra llevarlo primero al Caribe y luego a Cartagena. Es en Cartagena donde él redacta ese famoso discurso, el Manifiesto de Cartagena, donde se esboza ya concretamente cómo pudiera ponerse en práctica esa idea de la unión, de la solidaridad. Es donde Bolívar dice que la Nueva Granada y Venezuela pudieran actuar en conjunto en una campaña para la liberación de Venezuela, cosa que sucede. Y este operativo militar lo conocemos como la Campaña Admirable. La Campaña Admirable que finalmente lleva a la victoria de las tropas del Ejército Libertador hasta el 6 de agosto con la toma de Caracas, la llegada de Bolívar, la liberación de Caracas, es precisamente una puesta en práctica de esta doctrina de la Unión. Como sabemos, en 1814 la República cae nuevamente, Bolívar va al exilio nuevamente y recibe los auxilios y los apoyos del gobierno de la Nueva Granada que preside Camilo Torres. Se pone en práctica nuevamente esa doctrina de la solidaridad. Bolívar llega nuevamente a la Nueva Granada, se pone al servicio de las armas y logra la liberación, o mejor dicho, en ese momento la pacificación de Cundinamarca, de Bogotá, y con esa acción se logran unificar las fuerzas. Había muchos problemas internos en la Nueva Granada en ese momento. Bolívar en su prédica y en sus acciones continúa con la idea de unificar los ejércitos para volver a Venezuela. Los desencuentros con las autoridades de Cartagena impiden que él pueda trazar un plan que contemplaba, bueno, el desplazamiento hacia Riohacha, de Riohacha a Maracaibo, y de ahí en adelante lograr la liberación del occidente y centro de Venezuela. Y es cuando decide irse a Jamaica, buscando apoyos, buscando vías de solidaridad a la causa de la liberación, no solamente de Venezuela, sino del continente americano. Bolívar lo tenía muy claro desde siempre. Esta solidaridad la encuentra en el pueblo haitiano, específicamente en la República de Haití, que preside Alejandro Petión. Recordemos que Haití se hace independiente a partir de 1804 y es un caso significativo porque es la primera vez en la historia de nuestro continente que un pueblo dominado, esclavizado, subyugado logra su liberación, y es un referente de esa lucha de los pueblos. Es ahí donde Bolívar encuentra las ayudas, es ahí donde Bolívar es atendido, es ahí donde Bolívar ve la gran posibilidad de hacer una lucha que trascienda incluso de los ámbitos territoriales del antiguo virreinato de la Nueva Granada. Recordemos que los apoyos de las distintas naciones del Caribe y de los distintos pueblos que se suman a la lucha independentista es fundamental a partir de entonces. En 1817 se libera la provincia y el sector de Angostura, se instala a partir de entonces la capital de Venezuela en esa ciudad, que es actualmente Ciudad Bolívar, y Bolívar comienza nuevamente las estrategias de la puesta en práctica de la Unión. En 1819, cuando se reúne el segundo Congreso de Venezuela en Angostura, el 15 de febrero, Bolívar plantea ante el Congreso la necesidad de unir a Venezuela y a la Nueva Granada en una sola república. Retoma la idea de Miranda y pone el nombre de Colombia. Como vimos ya en la Constitución de 1811, ese nombre está definido. Bolívar dice entonces, bueno, el principio fundamental de nuestra unión va por la garantía de la liberación y sobre todo la práctica de la solidaridad. Es así como se diseña, se proyecta y se ejecuta la campaña de liberación de la Nueva Granada en 1819. Ya a finales de ese año Bogotá es libre. A partir de 1820, como hemos visto en las clases, se desarrolla el proceso de negociación entre la República de Colombia y el reino de Fernando VII. Se suscriben los tratados de armisticio y el tratado de regularización de la guerra en noviembre de 1820,
Y esto también busca cimentar un principio de solidaridad que va unido a la doctrina, es constitutivo a a la doctrina de la unidad, la doctrina de la solidaridad, la doctrina de la paz. Ese tratado es un referente, bueno, del derecho internacional público americano, pero también de cómo debe ser el trato humanitario en procesos de guerra. Cuando observamos cómo opera la doctrina de la Unión en el ideario y las estrategias del libertador Simón Bolívar en el año 1821, por un lado vemos cómo se desarrolla la campaña de la liberación de Venezuela, la campaña de Carabobo, pero simultáneamente Bolívar designa a Antonio José de Sucre como comandante de los ejércitos de la República de Colombia en el sur. Recordemos que todavía el sector de Pasto y toda la región de Ecuador aún estaban bajo el dominio de la corona española. Ya desde 1820 en Quito se habían organizado fuerzas importantes de resistencia, pero no contaban con el apoyo y la fuerza militar suficiente. Es así como entre los años 21 y 1822, bajo el liderazgo de Antonio José de Sucre, se consolida la independencia de la república que conocemos hoy como Ecuador. Un episodio importante que habla de cómo funciona la doctrina de la Unión es la misma batalla de Pichincha. Aquí combaten por igual soldados venezolanos, neogranadinos, quiteños, guayaquileños, peruanos, chilenos, argentinos. Hay en sí una conciencia de cohesión, una conciencia de acción conjunta. Otro momento importante que tenemos que destacar es la entrevista que sostienen Bolívar y el general argentino José de San Martín en Guayaquil. En esta entrevista se fijan principios de la acción conjunta de ambos ejércitos. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el propósito? Lograr la liberación de Perú. Recordemos que San Martín es una figura clave en la independencia de Perú en 1821, pero ya en 1822 el territorio está en crisis. No se logra tener un dominio completo de las fuerzas tanto del norte como del sur, y los españoles logran tener enclaves de mucha fuerza. Ya para 1824, una vez alcanzada también la victoria en la batalla del lago de Maracaibo, lo que permite el traslado de tropas, de pertrechos y demás elementos de guerra hacia el sur del continente, podemos ver y observar cómo en las batallas de Junín y la batalla de Ayacucho, que comanda Antonio José de Sucre, se consolida definitivamente la liberación de Perú y también se abre la oportunidad para la conformación del Alto Perú, el antiguo Alto Perú, como una república independiente que hoy conocemos como Bolivia. Finalmente Perú es liberado en 1826, digamos el último reducto que quedaba de los españoles en el puerto del Callao por las acciones del venezolano Bartolomé Salón. Pero es que este año 1826 también es muy importante para el ejercicio de la doctrina de la Unión. Tenemos un hito que hemos mencionado en la lectura del objetivo central de este tema del módulo 5, del quinto módulo del diplomado, que tiene que ver con la instalación del Congreso Anfitriónico de Panamá. Ese espacio que Bolívar proyectó en la Carta de Jamaica en 1815 se hizo realidad ya en 1822 con la participación de Perú, de México, de las Repúblicas Unidas de Centroamérica y de la República de Colombia. La intención era establecer líneas de diálogo, de comunicación entre estas naciones que se estaban creando, fijar acuerdos comunes para el comercio y para la defensa, objetivos estratégicos que iban a determinar esa gran idea, ese gran propósito del equilibrio del mundo que nos presenta Bolívar. Importante es ver que la República de Colombia es una realidad histórica concreta, es una potencia militar, pero que busca garantizar la solidaridad, la liberación de los pueblos, la unión. En 1822 esta república fija y firma varios acuerdos, varios pactos de liga, de unión y confederación. Se suscriben estos acuerdos entre Colombia y Perú, entre Colombia y Chile, entre Colombia y México y Centroamérica. La idea es dejar entonces un marco normativo, legal, que establezca las bases de la relación de las naciones libres e independientes. Un punto importante que quisiera traer al recuerdo son esos oficios que Bolívar escribe a distintos líderes de las causas patriotas en América. Tenemos uno muy representativo del 12 de junio de 1818. Bolívar le escribe a Juan Martín Pueyrredón,
quien es director de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que es actualmente Argentina. ¿Qué le dice Bolívar en 1818 a Juan Martín Pueyrredón? Nosotros nos apresuraremos con el más vivo interés a entablar por nuestra parte el pacto americano, que presente la América al mundo con un aspecto de majestad y de grandeza sin ejemplo en las naciones antiguas. La América así unida, si el cielo nos concede este deseado voto, podrá llamarse la reina de las naciones y la madre de las repúblicas. Una sola debe ser la patria de todos los americanos y que en todo hemos tenido una perfecta unidad. Ya Bolívar en 1814 desde Pamplona habló de la patria es América, ese gran concepto que no deja atrás nunca al Libertador. Más adelante, en el año 1822, Bolívar le escribe a otro líder patriota americano muy importante, Bernardo de O'Higgins, chileno. Él le escribe en 1822 lo siguiente: de cuantas épocas señala la historia de las naciones americanas, ninguna es tan gloriosa como la presente, en que, desprendidos los imperios del Nuevo Mundo de las cadenas que desde el otro hemisferio les había echado la cruel España, han recobrado su libertad, dándose una existencia nacional. Pero el gran día de la América no ha llegado. Hemos expulsado a nuestros opresores, roto las tablas de sus leyes tiránicas y fundado instituciones legítimas, mas todavía nos falta poner el fundamento del pacto social que debe formar parte de este mundo, una nación de repúblicas. Esa era la gran idea que Bolívar planteaba. No era una unión forzada por la expansión, por la intervención, por la incorporación violenta de territorios como la doctrina monroísta, como la doctrina norteamericana. Es una doctrina de confederación, de solidaridad, bajo el principio de la liberación, la cooperación para la liberación. Por último, para dar una perspectiva de cierre a este tema, vemos que tiene un recorrido histórico importante. Vemos que la idea de la unidad surge del pensamiento de Francisco de Miranda. Esta idea de unidad se convierte en una doctrina constitucional a partir de 1811. Lo que distingue a los patriotas venezolanos y después a los patriotas colombianos es precisamente ese sentido de que la liberación no debe corresponder en palabras de José Martí, a un sentido aldeano, sino a un sentido continental, ese concepto de la patria grande. Cuando vemos en la proyección histórica de esta idea, nos encontramos con el comandante Chávez. A partir de 1998, con su victoria electoral, pero sobre todo luego de la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en diciembre de 1999, se construye la doctrina de paz, la doctrina de la unión, a través del impulso de varias instancias multilaterales. Tenemos una de ellas, quizás la principal, la que abre los caminos, que es la iniciativa del ALBA, una alternativa bolivariana a que el Tratado de Libre Comercio, el ALCA, que era un tratado basado en la expoliación, basado en el intervencionismo financiero, basado en la coacción. Pero también tenemos iniciativas como Petrocaribe, que busca la solidaridad, compartir los recursos y distribuirlos con los hermanos, con los pueblos hermanos de una forma justa. Pero también tenemos una gran iniciativa que puede considerarse la consumación de esta doctrina de Unión de los Pueblos de América, que es la Constitución de la CELAC. La CELAC como un centro, un espacio de diálogo, de encuentro de todas las naciones americanas sin intervención de Canadá ni de Estados Unidos. Definitivamente un hito que habla del espíritu de unión, que habla del espíritu de solidaridad y sobre todo de la realización concreta de lo que dejó de ser un sueño para convertirse en una realidad histórica, que es la unión, la conformación de pactos nacionales, de acuerdos y de una tarea que sigue pendiente. Así que este módulo final de la doctrina bolivariana, con este tema sobre la construcción de la unidad, nosotros damos finalizado esta primera cohorte del Diplomado Vida y Obra del Libertador. Antes que todo, bueno, queremos a todas y todos agradecer que hayan sostenido su presencia, su interés y su motivación en todas las comunidades de autoformación que se han configurado y que se han activado en el país. Veamos entonces, ya con el fin de este módulo, la puesta en práctica de estas ideas de Libertador, de estas doctrinas que van sobre la igualdad,
la unidad y la independencia de los pueblos americanos. Muchísimas gracias.